A ver, cuando HSBC sacó sus resultados de 2025, el mercado se quedó perplejo. Las cifras parecían contar una historia, pero la realidad era otra muy distinta. Hoy vamos a desarmar ese rompecabezas. Ok, llega el 25 de febrero de 2026, salen los resultados y todo mundo se pregunta lo mismo. Porque a primera vista las noticias parecían malas. Pero, y aquí viene lo interesante, la reacción de los inversionistas fue todo lo contrario. Es que miren esto, por un lado, los titulares decían que las ganancias habían caído. ¡Pum! Pero por otro, las acciones subieron casi un 5%. Esto hizo que el valor del banco se disparara a más de 230,000 millones de libras. Entonces, la pregunta es, ¿qué vieron los inversionistas que el resto del mundo no estaba viendo? Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Miren, la clave de todo este misterio está en ver más allá del titular, en escarbar un poquito para encontrar lo que de verdad importa en los números del banco. Y aquí está el meollo del asunto, la diferencia entre lo reportado y lo subyacente. Fíjense, la ganancia que se reportó, la del titular, cayó un 7%, pero la ganancia subyacente, que es la que de verdad muestra la salud del negocio porque quita los gastos extraordinarios, esa creció un 7%. Y no solo eso, los ingresos también subieron, y el ROTE, que es una métrica clave de qué tan eficiente es el banco, muchísimo más alto. Esta es la película real que estaban viendo los inversionistas. Ok, ¿y por qué esa diferencia tan grande? Bueno, la respuesta tiene un nombre un poco raro en la jerga financiera: kitchen sinking. Básicamente, es como hacer una limpieza a fondo de la casa de una sola vez. La nueva dirección del banco dijo, ¿saben qué? Vamos a asumir todas las pérdidas y costos pendientes ahora mismo, de un solo golpe, para empezar de cero con las cuentas limpias. Y ojo, no fue una limpieza cualquiera, ¿eh? La escala fue monumental. Estamos hablando de casi 5,000 millones de dólares en cargos extraordinarios que, claro, distorsionaron por completo la cifra de ganancias. Pero hay que entender que esto no eran gastos del día a día, eran decisiones estratégicas para darle un giro al futuro del banco. Y bueno, ¿de dónde salieron esos casi 5,000 millones? Se reparten en 4 cosas. Primero, arreglar su inversión en el Bank of Communications en China. Segundo, las pérdidas por vender su negocio en Francia. Tercero, una provisión para finalmente cerrar el viejo caso del fraude de Madoff. Y cuarto, los costos de su propia reestructuración interna. El punto clave aquí, lo que hay que entender, es que todo esto eran eventos de una sola vez. Era como cerrar capítulos viejos para poder escribir uno nuevo. Pero claro, esta limpieza a fondo no fue una ocurrencia, no, fue el primer paso de un plan mucho más grande. Un plan liderado por el nuevo CEO, George L. Heathery, para rediseñar el banco desde sus cimientos. A partir del primer día de 2025, HSB le dijo adiós a esa estructura regional súper compleja que tenía. En su lugar implementaron un modelo mucho más simple, mucho más ágil, con solo 4 divisiones globales. El objetivo, simple y directo, tener un enfoque clarísimo y eliminar burocracia y tareas duplicadas. Y lo mejor es que los resultados de este cambio se vieron casi de inmediato. El plan de reestructuración va a toda máquina. Fíjense, el banco ahorró 1.200 millones de dólares en 2025. Casi alcanzaron la meta que se habían puesto para el año siguiente, o sea, un año adelantados. Pero ojo, esto no fue solo un tema de recortar gastos. La idea era crear una cultura de rendimiento completamente nueva. Por un lado, redujeron en un 15% los puestos de alta dirección, pero al mismo tiempo aumentaron el fondo para bonos en un 10%. La lógica es clara. Menos jefes, más incentivos y recompensas para la gente que de verdad genera resultados. Y ahora llegamos a la jugada maestra, al movimiento estratégico más grande y sin duda más audaz de todo el año. Una apuesta masiva que redefine el futuro del banco y que pone todas las fichas en Asia. La movida fue de verdad monumental. Decidieron tomar el control total de su filial en Hong Kong, el Hang Seng Bank, que es increíblemente rentable. Esto significó comprar todas las acciones que no tenían para convertirlo en una subsidiaria al 100% de su propiedad. Claro, una jugada de este calibre tiene un costo a corto plazo. A ver, implicó un golpe temporal a la fortaleza de su capital y tuvieron que pausar la recompra de acciones. Pero la recompensa a largo plazo es gigante. Estamos hablando de control total sobre su mercado más vital y la posibilidad de cientos de millones en ahorros futuros. Básicamente, un pequeño sacrificio hoy por una ganancia estratégica enorme mañana. Y justamente esto, es lo que dejó impresionados a los inversionistas, porque demostró que la nueva dirección tenía una visión a largo plazo.
que estaban dispuestos a aguantar un golpe ahora para asegurar una posición dominante y una rentabilidad mucho mayor en el futuro. Como se dice, una jugada de ajedrez, no de damas. Entonces, con la casa ya limpia y la gran apuesta por Asia sobre la mesa, el banco presentó sus nuevas metas financieras, y esto fue lo que terminó de convencer al mercado. Y estas son las cifras que sellaron el trato, por así decirlo. Primero, un objetivo de rentabilidad, el famoso ROTE, por encima del 17% cada año. Segundo, un crecimiento de ingresos que se va a ir acelerando hasta el 5% para 2028. Tercero, un ingreso neto por intereses, o sea, lo que ganan prestando dinero, de por lo menos 45,000 millones para 2026. Y por último, el compromiso de devolver la mitad de las ganancias a los accionistas en forma de dividendos. Música para los oídos de cualquier inversionista. Así que, para cerrar el círculo y volver a la pregunta del principio, la solución a la paradoja es bastante clara, ¿no? El mercado no le hizo caso al titular alarmista. Vio más allá, vio la historia de fondo, la de un banco transformado, más ágil, más eficiente y con una estrategia de crecimiento centrada en Asia que es potentísima y muy clara. HSBC ya hizo su jugada, puso todas sus fichas en un futuro asiático. La gran pregunta que queda en el aire es, ¿será que este giro tan audaz no solo va a asegurar el éxito de HSBC, sino que va a obligar a los otros gigantes de la banca mundial a replantearse todo? Esa es la partida que apenas comienza.